Muy buenas tardes, Nicolás, Luis. ¿Qué era lo que estaba haciendo por ahora? Estábamos haciendo un curso de emprendedurismo con el Cross del Emprendedor, donde establecíamos diferentes tipos de estrategias de liderazgo social, cultural, entre otros órdenes. Y la idea era precisamente una capacitación en este orden. Sean todos bienvenidos a esta sesión. Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y en esta tarde nosotros tenemos primero que decirles que nuestro correo electrónico es juandejesus.santos@hotmail.com y en Twitter @JuanSantosRD. Ahí usted puede hacer contacto con nosotros a los fines de que nosotros podamos traer un tema de su interés para esta sección Justicia para Todos, que tiene como finalidad principal informar, comunicar y darle una información puntual de lo que son los llamamientos de derecho o los deberes que tiene el ciudadano, así como también cualquier inquietud que usted entienda de corte, vamos a decir, que esté vinculada a la justicia y que nosotros podamos humildemente presentar. En ese sentido, nosotros tenemos una secuencia de temas que están organizados en el orden de los temas constitucionales, que fue la última sección que tratamos, donde primero veíamos el tema de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales y hacia dónde están orientados? ¿En qué se fundamenta la Constitución? Entonces, ahora estamos entrando a otro capítulo de la Constitución, donde nuestra Constitución de la República Dominicana consagra primero lo que es el Estado social y de derecho. Entonces, este es el primer artículo, artículo 7 de la Constitución, y dice: Estado social y democrático de derecho. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de poderes. Yo quiero que vamos a ver por partes este artículo, y lo primero es el respeto a la dignidad humana. Nosotros, en el devenir de todo lo que ha existido Justicia para Todos, que ya está cumpliendo su segundo año, todos los temas que se han traído aquí de alguna manera tienen una connotación de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Aparte del respeto de los derechos fundamentales de la persona, está y ha salido a reducir en varias secciones el derecho a la dignidad humana. Entre ellas podemos citar uno de los casos más recientes, que era el tema del derecho constitucional a la nacionalidad, donde se establecía que ciertamente el derecho constitucional, por demás fundamental, supranacional, que significa de orden internacional suprema, está vedado a todo aquel que está en nuestro país, nacional dominicano o extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? Ese derecho nacional, que es consagrado en nuestra Constitución, contiene entre uno de sus tantos preceptos de derecho, el derecho a la dignidad humana. Y esa dignidad humana está amparada en el respeto al ser humano por su simple condición de persona. Por su simple condición de persona, independientemente, y así mismo lo expresa nuestra Constitución, de la nacionalidad, de su raza, color, sexo, orientación religiosa o política. Esto quiere decir que ese derecho constitucional a la dignidad humana rige para todo aquel que reside en nuestro país, independientemente de aquella condición, sea cual sea la que usted entienda en el momento o llegue a su mente. Raza, color, dignidad, orden social, económico, clase baja, alta, política, religiosa, no importa. Siempre el derecho a la dignidad humana en nuestro país, en nuestra nación, bajo el orden constitucionalmente establecido como ley de leyes, o lo que bien llamamos la ley suprema, que rige todas las leyes dominicanas, el derecho a la dignidad humana es
primario y fundamental. Volvamos a la presentación del artículo 7 para que valoremos ahora el segundo punto que trata este articulado y dice los derechos fundamentales. Entre los derechos fundamentales ya señalamos que está el derecho a la nacionalidad, pero ese derecho a la nacionalidad, así como también el derecho a la vida, así como también el derecho a la libertad, así como también el derecho a un nombre, es y son derechos fundamentales de la persona. Entre ellos está el derecho a la educación, en fin, son un sinnúmero de derechos que están consagrados en nuestra Constitución y los que no ha consagrado nuestra Constitución los ha suscrito a través de pactos internacionales, léase el Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como el Pacto de Derechos Humanos de 1789, desde la Revolución Francesa, se asumen diferentes derechos fundamentales que fueron consignados por estas potencias y luego fueron consignados por estos estados a los fines de que países como el nuestro, subdesarrollados, también pudieran proteger y velar porque el derecho internacional en el orden de materia constitucional y, por qué no, en materia de derechos humanos, protegiera con su ley de leyes, o sea, su primera norma, que es la Constitución, la que rige todas las demás, estos derechos fundamentales que hemos citado, entre otros tantos que también están y que nosotros traeremos divididos entre derechos fundamentales, derechos políticos, derechos civiles, que la Constitución así lo consagra. Pero en esta ocasión solamente señalar esto. Esos derechos fundamentales también están consagrados en nuestra Constitución y fijémonos bien que el artículo 7 lo que establece es que el deber del Estado es garantizar primero la dignidad humana y luego derechos fundamentales. Después dice el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes e independencia. ¿Y a qué decimos? Ya vimos que la soberanía popular, que es un tema que tratamos en la sección anterior, tiene una connotación especial y es que esa soberanía popular está llamado el Estado a respetarla en razón de ¿qué? De que es la misma Constitución la que le otorga al pueblo, a la colectividad, la posibilidad de regir ese Estado. ¿A través de quiénes? A través de sus legisladores, a través de su presidente, a través de las diferentes instituciones de orden estatal que producen una acción que será colectiva. Para citar un ejemplo, el presidente de la República es elegido de manera democrática por un mandato de la Constitución de la República y ese mandato de la Constitución de la República que él ejerce, por eso es el mandatario, primer mandatario. Nosotros, el pueblo, somos los mandantes, quienes mandamos al presidente a realizar tal o cual acción, en razón de un voto, en razón de nuestra soberanía popular que nos ha legado la Constitución. Otorgamos la facultad a ese individuo para que dirija a la nación y en ella todas las instituciones. Pero ¿qué ocurre? Ese Estado está compuesto por tres elementos fundamentales, que es, primero, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y ahí entra la parte final del artículo 7, cuando establece el tema de la independencia, separación de funciones de ese poder, de esos poderes del Estado o del Estado como tal. El Estado, al estar dividido en estas tres facciones, en estos tres poderes, tiene independencia de poderes por mandato constitucional. Y ese mandato constitucional, que es imperativo a cada uno de ellos, de esos poderes, o sea, es obligatorio, viene emanado de la Constitución y de la soberanía popular. Por eso, muchas veces, cuando se injería desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial o sobre el Poder Legislativo, como ocurría en los años pasados, léase en los casos de Trujillo, Balaguer, entre otros tantos gobiernos, e inclusive en la actualidad, cuando de alguna manera pudiera
permearse una decisión que es eminentemente política y incida en lo que tiene que ver con lo judicial o con lo legislativo, en ese sentido no habría en principio separación de funciones de manera fáctica, o sea, de hecho, aunque en cuestiones de orden institucional existen las instituciones de manera independiente, existen los actores de manera independiente, los diputados, los senadores, los jueces, el Poder Ejecutivo a través del presidente y sus ministros. Existen, pero en fáctico, en cuestiones de hecho, vemos que todavía se bifurcan, se fusionan, ocurren situaciones que responden más bien a decisiones políticas o a decisiones legislativas que no tienen precisamente que estar vinculadas a orden legal o constitucional. Hay muchas opiniones encontradas al respecto de que sí existen, de que no existen, y nosotros en esas opiniones que hemos podido percatarnos hemos visto cómo de alguna manera dicen que decisiones como por ejemplo la decisión del Tribunal Constitucional respecto de la nacionalidad haitiana es una decisión más política que constitucional o legal, jurídicamente está consagrada o amparada en la Constitución. En fin, estos temas traen mucha colisión, choque, fricción en lo que es la discusión más bien del derecho y del respeto a la norma supranacional, en virtud de esto mismo que estamos hablando, en virtud de que cuando quebramos o quebrantamos la norma constitucionalmente establecida y estos principios que estamos invocando hoy, precisamente del Estado de Derecho, vemos cómo no es simplemente el caso de una persona determinada que se está violando, sino el caso de nuestra nación misma. No estamos violando nuestra Constitución, estamos violando nuestros principios. Y esos principios constitucionales de la soberanía popular, de la separación de poderes, de la independencia, obviamente residieron en un inicio, en ese origen primigenio, obviamente sale y surge de los principios duartianos, constitucionalistas y de esos fueros de Barcelona y donde él se nutrió y vio que la nación dominicana debía ser libre como principio fundamental e independiente de toda potencia extranjera. Ya en la parte final de lo que es ese artículo vimos que era la separación de poderes y cerrando ya con el artículo 8, que es el que concluye esta primera parte del Estado, dice, la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que permitan perfeccionar de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público y el bien general y los derechos de todas y todos los dominicanos. En definitiva, el artículo 8 habla de que la esencia de la función del Estado es esa protección a los derechos fundamentales, a la protección de esa dignidad humana y, ¿por qué no?, a la protección de todas las normas que tiendan a preservar el interés de todos y cada una de los dominicanos que residimos en este país, con apego a la separación de funciones del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los fines de garantizar y hacer patria. Concluimos con nuestra frase de la semana de Justicia para Todos y es la siguiente: la justicia es la constante voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia es la constante voluntad de dar a cada uno su derecho, y eso lo dijo Justiniano, quien fue un emperador a los fines de establecer las primeras normas del derecho en el derecho de Roma. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Justicia para Todos y esperamos seguir con ustedes el próximo miércoles en una entrega más de este programa que es Justicia para Todos, un compromiso con usted, con el ciudadano. Hasta la próxima. Sigan en Acceso.